Marcos Zalamea, analista político, sociólogo Zalamea, muy buenos días. Los sectores sociales tienen sus expectativas y aspiran a respuestas del gobierno, así lo señaló el señor Issa en declaraciones en este medio de comunicación el día de ayer. Los sectores productivos, empresariales, también tienen sus expectativas, sobre todo en lo que se refiere al manejo económico del país. Con algo más de un mes de ejercicio del poder del nuevo gobierno, hay una sensación de que Guillermo Lasso ha venido capitalizando políticamente, incrementando su popularidad, así lo dicen las cifras con declaraciones políticamente correctas, pero va llegando ya el momento de actuar en los distintos frentes. Quisiéramos conocer su opinión. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial también a la audiencia de Antena 1. Bueno, respecto a este primer mes y la calificación ciudadana expresada en algunos estudios cuantitativos, no me sorprende generalmente, pues todos los presidentes de la República que inician su gestión generan expectativas, y expectativas obviamente más positivas que negativas. Y eso hace que generalmente estos presidentes flamantes que estrenan su mandato en las primeras semanas logren aumentar, incrementar, digamos, el apoyo ciudadano que obtuvieron en las urnas. En el caso del señor Lasso, recordemos, obtuvo un 52% de apoyo electoral. Entonces hoy se habla pues que estaría en 65, algunos hablan de un 70%. Esto pasó incluso con el propio presidente Moreno, que terminó siendo un presidente quizás de los más impopulares que ha habido desde el reestreno a la democracia, con alrededor de 6 o 7% de apoyo. Esto pasó también con el expresidente Rafael Correa, que también tuvo cifras inusitadas y que incluso logró perdurar en el tiempo. Y también pasó con Gutiérrez. En fin, si nos remontamos a la historia política, creo que esta es una característica que suele haber en las primeras semanas. Sobre todo creo que estas expectativas han sido positivas por el programa de vacunación, que ha sido una prioridad de la gente. Creo que hasta ahora está avanzando bien ese programa. Habrá que ver si finalmente en los 100 días se ha logrado no vacunar a los 9 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, como era la previsión y la promesa electoral. En todo caso, pues todavía no están claras las definiciones, sobre todo en el ámbito de la política económica. No obstante lo cual, hay que reconocer que el ministro de Economía hizo algunas declaraciones hace días que por lo menos en la coyuntura inmediata pueden resultar tranquilizadoras para distintos sectores sociales. No tiene previsto, por lo menos reitero en lo inmediato, pues políticas de shock o políticas de ajuste. Creo que la estrategia política del gobierno es consolidar su legitimidad, consolidar el apoyo social, no exacerbar los ánimos. Por eso mismo también en lo político se ha visto una actitud de querer dialogar con distintos sectores ciudadanos. Esto digo en la perspectiva de consolidar su legitimidad y quizá más adelante pues pensar ya en políticas de ajuste un poco más drásticas desde el punto de vista económico. Sin embargo, también aquí hay que anotar que en estas primeras ejecutorias se ha continuado con el tema del incremento mensual en el precio de los combustibles. Y eso quizás es una fuente de una conflictividad potencial. Hemos visto a los transportistas, que son un sector importante y que tiene capacidad de movilización, incluso de paralización, pues conversar con los funcionarios del gobierno y exigir y pedir incluso directamente al propio presidente Lasso de que se paren esos incrementos o por lo menos se establezca y se materialice una política de subsidios para los sectores que son más golpeados por este incremento mensual en el precio de los combustibles. Algo que se ha señalado también en este sentido es de que no habrá incremento en el precio de los pasajes, que estas respuestas vendrán por el lado de una focalización del subsidio. Claro, entiendo que el gobierno va a tratar de neutralizar algunos focos que podrían eventualmente generar, repito, conflictividad social y se ha nombrado una comisión para que avance pues ya en el diseño de una propuesta para la focalización de subsidios. Pero no solamente los transportistas, Gustavo,
Acabamos de oír al señor Issa, por el flamante presidente de la CONAIE, una de las demandas precisamente del movimiento indígena expresado en esta organización de la CONAIE es que también se establezca ya un freno a ese incremento mensual en el precio de los combustibles y que se cumpla de alguna u otra manera pues el espíritu con el cual se terminó la movilización en octubre de 2019, la eliminación de ese decreto que permitió la eliminación de los subsidios a esos combustibles. Por otro lado, también hemos escuchado al señor Risa otra demanda de la CONAIE, porque no es personal, ahí hay un poder importante de las bases del movimiento indígena, es la de que se dé una moratoria para el pago de la deuda, ¿no es cierto?, sobre todo de los sectores populares, de la clase media. Creo que es esto un elemento que sintoniza efectivamente con la angustia que tienen gran parte de la población nacional en el sentido de que por el marco de la pandemia no pueden cumplir, pues como se quisiera, pues las obligaciones con el sector bancario, con el sector financiero. Lastimosamente, pues todavía no ha habido propuestas claras en este sentido de parte del presidente Lasso, más bien lo hemos visto es quizás hacer un llamado a la sensibilidad de la banca para que reduzca las tasas de interés, pero no ha hablado de la posibilidad de una renegociación de las deudas pendientes de un gran sector de la población ecuatoriana. En el ámbito de la economía, el gobierno hasta el momento está realmente mostrando cautela, no se han movido las aguas. Hay otros factores exógenos más bien que le han ayudado al gobierno, como la elevación del precio del petróleo. El petróleo ecuatoriano está cotizándose en el orden de $70 del barril. El ministro de Economía, Simón Cueva, por su parte, sigue postergando, ha dicho que en agosto estará listo el plan económico del gobierno para discutirlo. Así es. Tiene que, digamos, actuar con cautela. Eso, digo, sería un suicidio. Este momento, pues, lanzarse a una propuesta económica que contemple, por ejemplo, materializar los famosos planes de estabilización económica y de ajuste estructural recomendados generalmente por el Fondo Monetario Internacional, recomendaciones, entre comillas, pues, que incluso llevaron a un convenio con el gobierno de Moreno. Ha hablado el gobierno más bien de renegociar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Hace bien, porque además políticamente tiene poco margen de maniobra. Recordemos que no tiene una mayoría en la Asamblea. Esa mayoría que se estableció para repartirse, ¿no es cierto?, los cargos en cuanto a las dignidades principales de la Asamblea, para repartirse, ¿no es cierto?, la conformación de las comisiones, es una mayoría que en cualquier momento, pues, va a ceder paso, pues, a otro tipo de mayorías. Pachacuti y la izquierda democrática, por lo menos en el sector de esta última, muy probablemente no van a votar a favor, pues, de aquellos proyectos de ley que impliquen contrastar con los principios que ha defendido sobre todo el movimiento indígena, y que esperaría que Pachacuti, siendo su brazo político, también se haga cargo de estas propuestas de la CONAIE. Entonces, ahí va a haber situaciones problemáticas para el gobierno, porque, por ejemplo, si es que quiere generar una política tributaria a lo mejor regresiva, o quiere aumentar la base imponible. Recordemos que en algún momento el propio ministro de Economía habló de que deberían pagar impuestos los que ganaban $550 mensuales, concibiendo él de que pertenecían al sector más rico de la sociedad. Creo que después reflexionó, no ha vuelto a hablar sobre el tema. Entiendo que no está en la agenda, pues, sino seguir manteniendo la accesión tributaria a quienes ganen por el orden de $11,000 anuales. Entonces, sí se está actuando, pues, digamos, con cierto cuidado en este sentido. Y por otro lado también, recordemos que el presidente Lasso ganó la presidencia de la República con 52%, no fue, digamos, un triunfo apabullante. Entonces necesita, como decía hace un momento, consolidar los apoyos sociales, consolidar su legitimidad, y por lo tanto, pues, tiene que actuar con absoluto cuidado en estos primeros meses, en estas primeras semanas de su gobierno. Dialogar con otros sectores, y quizás yo hablaría de una primera etapa, ¿no? Una primera etapa donde va a tratar de tener una suerte de programa económico de transición, y más adelante, pues, dependiendo cómo va su apoyo social, su legitimidad, quizás lanzarse a medidas mucho más fuertes desde el punto de vista económico, e incluso también a medidas políticas
podría estar pensándose incluso en una consulta popular. Eso fue lo que insinuó en su discurso de oposición el presidente Lasso, pero para todo eso necesita asegurarse que exista el apoyo social y político necesario. Caso contrario, sería arriesgarse, repito, a tener a la vuelta de la esquina conflictividad social y también conflictividad política. Más allá del Ejecutivo, sociólogo Zalamea, ¿qué grado de importancia le da usted al tema de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, de que se resuelvan estas situaciones? Y por qué no, también por el peso que tiene la situación de la Alcaldía de Quito. Bueno, realmente lo que está pasando en el Ecuador respecto a estas tres situaciones problemáticas que usted señala y que copan la atención en la coyuntura político actual, estos acontecimientos dan cuenta, lo que siempre he reiterado, como hemos conversado Gustavo de este tema, es que en el país no ha habido una verdadera reinstitucionalización. Pasaron 4 años de Moreno, pues, y esa aspiración de reinstitucionalizar el funcionamiento del Estado no se cumplió. Lo que siempre hubo fue una descorreización, ¿no? No en todos los sectores incluso, pero descorreización no es igual a reinstitucionalización, y creo que la expresión más clara de lo que acabo de decir es lo que ha pasado en la Contraloría. En la Contraloría incluso se puso a un contralor, recordemos que con el apoyo del gobierno, porque hubo un cuestionamiento legal respecto a si podía o no asumir la Contraloría, porque la acción del personal públicamente la rompió, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento del gobierno y el apoyo político que tuvo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, encabezado por el doctor Trujillo, permitieron efectivamente que Poli asuma la Contraloría, con la expectativa de que de esa posición pues logre, digamos, descubrir aparentemente pues la serie de corruptelas o casos denunciados en contra del correísmo. Sin embargo, hemos visto pues que el principal corrupto en ese espacio institucional ha sido precisamente Pablo Celi. Bueno, hábilmente el señor Celi también vendió la idea de que debían hacerse cambios institucionales en la Contraloría, convirtiéndolo en un tribunal de cuentas, recordemos. Esto fue prácticamente acogido y quedó así consolidado como un contralor subrogante de larga duración, el señor Celi, con los lamentables resultados que ya son de conocimiento público. Ha tenido un tremendo peso político, justamente por los apoyos que tuvo, repito, del Consejo Transitorio, pues del propio gobierno. Sin embargo, hizo mal uso de ese peso político, abusó y se dio también al desmedido afán por los bienes materiales, haciendo exactamente lo que él retóricamente, lo que el gobierno también retóricamente criticaba, ¿no? Entonces resultó ser en este momento pues la figura más icónica de lo que significa la corrupción en el espacio público estatal. Y esa es una situación pues que ha puesto prácticamente en la picota, pero también en la controversia. ¿Qué hacer en este momento con un contralor que sigue despachando desde la cárcel? Realmente resulta una vergüenza nacional lo que está pasando en el Ecuador. Si bien todavía legalmente se puede hablar de la presunción de culpabilidad, sin embargo es un tema insostenible desde el punto de lo que debería ser la ética pública. La Asamblea, por suerte, pues en las últimas horas acaba de priorizar el juicio político a Poli, y eso va a permitir pues de que ya no siga siendo contralor en los próximos días, una vez que se establezca la censura contra este funcionario. Y al mismo tiempo pues la necesidad de acelerar el proceso de concurso para nombrar el contralor titular. Pero esto no es sino quizás el elemento más visible de que el país tiene una seria crisis institucional, de la cual debería tomar también nota el nuevo gobierno para tratar de colaborar desde su perspectiva a la reinstitucionalización del Ecuador. Esto significa, por ejemplo, de que todos los organismos de control no deberían deberse al gobierno de turno. Lastimosamente esto sigue pasando. La Corte Superior de Justicia, la propia Fiscalía, recordemos en la época de Moreno, no investigaron los casos de corrupción pendientes denunciados en contra del presidente que acabó sus funciones en mayo, del presidente Lenín Moreno. Están 3 casos emblemáticos de corrupción denunciados en contra de Moreno: el caso Ina Papers, el caso Lucas Majano, que es la segunda parte de Arroz Verde, cómo así se quedó solamente la investigación en dineros mal habidos para las campañas hasta el 2016. ¿Qué pasó con la campaña electoral de 2017? Esto lo denuncian claramente los periodistas Zurita y Villavicencio.
de que también hubieron dineros ilegales recogidos también de grandes empresas y dineros sospechosos, incluso mal habidos, pues de la campaña de Moreno en el 2017. Y también la denuncia que hizo el portal La Posta de dineros de empresas públicas que se usaron para la campaña electoral de la consulta popular de 2018, lo que ellos denominaron como el caso Arroz Moreno. 3 casos grandes. Esperemos que ahora que Moreno ya está en el poder, pues se puedan investigar, ¿no?, y seguir los procesos judiciales correspondientes. Quisiera referirme también, o pedirle más bien a usted que se pronuncie sobre lo que se ha dado en esta semana en la ciudad de Cuenca, en las últimas 2 semanas en realidad, una ciudad que se ha mostrado bastante abúlica, que no ha dado muchas muestras de interés del público en general sobre lo que está sucediendo con las autoridades locales. En las 2 últimas semanas se han dado expresiones ciudadanas de rechazo a la forma en la que el municipio acomete un proyecto de ciclovías que incluye reformas en áreas verdes en la zona de la avenida 27 de febrero, y también ha habido expresiones públicas con respecto a una ordenanza de control que se encuentra en vigencia y que impone multas que son evaluadas de distintas formas. Unos señalan que son muy bajas, otras que son muy altas, dependiendo de el tipo de infracción, pero en todo caso se ha abierto un debate público que se ventila sobre todo en las redes sociales. Yo creo que el alcalde, la administración municipal y el cuerpo de concejales, pues, que forman el Consejo Cantonal, no están procesando adecuadamente, pues, la viabilización de ciertas medidas. Digo en el sentido de que resultan totalmente inconsultas y por eso mismo generan inconformidades y protestas. En el caso de la construcción de ciclovías, creo que todos apoyamos precisamente una ciudad que dé más espacio, precisamente quienes tienen esta movilización diferente a la de los vehículos. Sin embargo, lo que públicamente hemos conocido es que se construyeron veredas, los propietarios frentistas tienen que pagar por las mismas, luego después se empezó a destruir esas mismas veredas, pues hace poco construidas para establecer así las ciclovías. Se habla incluso de que esto está generando un costo ambiental por la destrucción de espacio verde, en fin. Qué interesante hubiera sido hacer antes lo que ahora se pretende hacer. Recién se quiere dialogar con los frentistas que están haciendo la protesta. Entonces, hay una errada conducción política. Y esto es mucho más grave para la administración municipal, que ya acusa de cuestionamientos y una baja popularidad. Entonces, todos están hablando de que efectivamente pues, no tenemos una alcaldía que haya cumplido las expectativas y las demandas ciudadanas. Hay muchas críticas y sin embargo se acometen con estas acciones que lo que hacen es generar mucho más problemas a la propia imagen de la municipalidad y particularmente del alcalde. Y en el caso pues de esta nueva ordenanza, ¿no es cierto?, sobre el uso y control del suelo, que establece una penalización absolutamente exagerada, yo diría abusiva, de hecho que también ha causado resquemor, protestas, reclamos ciudadanos. Qué interesante hubiera sido también que el Consejo Cantonal, previo a aprobar ese tipo de ordenanza, pues también establezca consultas, talleres, diálogos con los sectores ciudadanos más activos, para evitar que se den este tipo de situaciones. Una de las explicaciones que se ha dado desde el oficialismo, desde el municipio me refiero, es que los montos de estas potenciales multas provienen del COTAT, que obliga a que las multas sean en esa dimensión, que no son tanto decisiones locales las que llevan a esas cifras. Yo no conozco exactamente, ¿no es cierto?, lo que dice el COTAD a este respecto, pero yo pondría en duda de que esa sea la razón. Quizás a lo mejor sea una forma de justificar pues un error, porque habría que ver si en los otros cantones del país, ¿no?, los cientos de cantones del país, efectivamente están con una ordenanza que penaliza de manera tan exagerada, pues, ¿no es cierto?, por este tipo de situaciones que efectivamente tienen que ser controladas, ¿no? No hay cómo construir cuando sea como sea sin permiso. Yo no creo que sea así como se ha manifestado. Quizás una forma, digamos, de legitimar pues un error. En todo caso, si así fuera, también evidencia de que no hay una adecuada socialización. Como usted señala, se
está ya actuando sobre situaciones consumadas que generan desavenencias en la ciudadanía. Yo pienso, Gustavo, que se sigue pagando factura política, la inexperiencia, ¿no? La inexperiencia del alcalde, de algunos concejales. Recordemos que el señor alcalde vino del mundo privado. Creo que ha tenido hasta ahora dificultades para pasar de la lógica, ¿no es cierto?, privada, empresarial, hacia una lógica de lo público, que tiene otra dinámica. Entonces, esta es la situación que quizás está todavía reiterando, pues caracterizando una cuestionada gestión que se ha establecido desde la alcaldía de Cuenca. En todo caso, pues estamos a la mitad del periodo, pues creo que hay que hacerse una autocrítica, hay que establecer rectificaciones, pues, y en adelante, sobre todo, tratar de cumplir también con importantes promesas electorales que hizo la actual administración municipal y que hasta ahora no han sido cumplidas, ¿no? Ahora, hay que dar el beneficio de la duda también, sociólogo Zalamea. Recordemos, en las últimas alcaldías en la ciudad de Cuenca, los 2 primeros años no han sido particularmente brillantes para ningún alcalde. Incluso para esa alcaldía que se la considera una de las más exitosas de los últimos años de Fernando Cordero. No fueron sus primeros años los mejores. Sí, sin duda. Creo que, bueno, hablamos desde el punto de vista deportivo. Se acaba de cumplir el primer tiempo, hay el segundo tiempo, ¿no? Pero me parece que eso a lo mejor puede ameritar incluso una reestructuración del propio equipo de la municipalidad. Y este momento, desde el punto de vista político, es mucho más decidor lo que acaba de pasar en la municipalidad de Quito con la destitución del alcalde. Es decir, el alcalde de la capital de la República, del primer cantón del país, acaba de ser destituido. Y eso significa de que los cuerpos edilicios tienen la posibilidad también de hacer una evaluación y un juzgamiento, y si fuera el caso, pues establecer procesos para pedir cuentas a quien está presidiendo la administración municipal. Y por otro lado también, creo que la ciudadanía es importante, ¿no es cierto?, que participe. Quito nos da un ejemplo de aquello. Son sectores ciudadanos los que motivan y generan los procesos que terminan, ¿no es cierto?, en un cuestionamiento que finalmente se expresó en una destitución al alcalde de Quito. En todas las ciudades, pues la democracia local, la democracia participativa, el uso de la facultad constitucional permite que se pida cuentas a las autoridades elegidas en votación popular. Hay la revocatoria del mandato. Todo eso está quizás como un asunto pendiente si es que la ciudadanía está inconforme, y se puede canalizar esa conformidad desde el punto de vista democrático, legal e institucional, pues a través de esta la situación de Quito sin duda deja lecturas para el país. Gracias, sociólogo Zalamea, por habernos acompañado. Gracias también, Gustavo. Un buen día. Declaraciones del analista Marcos Zalamea, profesor de la Universidad de Cuenca. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.